Hola, mi nombre es Lady Joana Velázquez López, estudiante de la Universidad del Quindío, del programa de Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. La materia que da lugar a este video es gestión documental. Actualmente cursamos el tercer semestre. Mi grupo es el número 4 y está compuesto por los siguientes integrantes: Ana Cecilia Nacona Realpe, Andrés Augusto Ramírez Moreno, Aura Vanet Daza Gómez, Diana Marcela Arias Muñoz y yo. El nombre del instructor es Jairo Hernán Díaz. Nuestro tema que corresponde para la investigación y dar curso al desarrollo de esta exposición es la administración del riesgo. Como primer componente para la administración del riesgo, es muy importante definir que esta investigación está enfocada directamente a la administración de los riesgos bajo el marco de la gestión documental institucional. Por eso, hemos considerado de gran relevancia como grupo de trabajo identificar cuáles son los conceptos que distinguen entre la administración del riesgo y la gestión documental. Para ello, vamos a citar a los autores de estos conceptos que hemos investigado y consideramos puedan ser importantes. Como primer autor tenemos el señor Marco Hernando Bonilla Martínez, quien es economista especializado en control interno y auditoría y establece dentro de un concepto muy básico y muy genérico, pero a la vez muy profundo y que nos da un raciocinio muy específico de lo que es la gestión del riesgo, que es aquella posibilidad de que un hecho ocurra que pueda entorpecer el normal desarrollo de las actividades o funciones administrativas de una organización y que esta ocurrencia o este evento anormal pueda incurrir en que impida el logro de los objetivos empresariales. Como segundo concepto y no menos importante, dado que estamos específicamente enfocados en la gestión documental, es lo que establece el título 1 de la Ley 594 de 2000. Mediante la cual se define la gestión documental como un conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación recibida y producida por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación. Entonces, así, teniendo claro cuál es el concepto genérico de la gestión del riesgo y genérico de la gestión documental, podemos hacer un enfoque y un desarrollo investigativo de lo que es la gestión del riesgo y la administración del riesgo aplicado al concepto específico de la gestión documental dentro de las organizaciones. Una vez conocidos estos conceptos, debemos tener en cuenta que todas las actividades profesionales que se llevan a cabo deben ser soportadas por una norma. Es decir, tanto la gestión del riesgo como la gestión documental nacen a partir de la estructura, la promulgación, la divulgación y el estricto cumplimiento de la normatividad que se encuentre vigente dentro de un país. En este caso, vamos a dar un enfoque específico del marco normativo y el marco legal que regula la gestión del riesgo aplicado a la gestión documental dentro de las organizaciones, haciendo un breve resumen de cada una de estas normas, dándoles a conocer la importancia de cada una y por qué es importante tenerlas en cuenta dentro de la aplicación, la creación, la construcción y ejecución de planes de trabajo que constituyen herramientas para la prevención de la administración del riesgo. Como primer componente, entonces, tenemos el marco legal aplicado a la gestión del riesgo, específicamente de la gestión documental dentro de las organizaciones. Tenemos como un componente muy importante y que nos ha dado un criterio muy veraz, muy específico acerca de la gestión del riesgo, y es la norma técnica colombiana 5254. Esta norma se describe como una norma que tiene como objetivo proporcionar un marco genérico para establecer un contexto de identificación, análisis y evaluación del tratamiento y seguimiento de la comunicación del riesgo. Podemos decir de esta norma también que es específica y aplica los elementos de un proceso de la gestión del riesgo.
es genérica, es independiente y al igual que la Ley 594 puede ser aplicada para instituciones públicas o aquellas privadas que cumplan funciones públicas, porque es un concepto que aplica genérico y que también es tendiente a dar un apoyo muy importante a los sistemas de gestión de calidad que se establezcan dentro de las organizaciones, dando cumplimiento a componentes no solo de certificación, sino también de acreditación o reacreditación de acuerdo con la conducta, la función estratégica y específica de la organización a la cual pertenezca. También dentro del marco legal hemos identificado como un aspecto fundamental el decreto 1080 de 2015. Este decreto, pese a ser un decreto nuevo, es muy importante, es un decreto expedido por el Ministerio de Cultura, mediante el cual se hace una recopilación de todas las normas que son conducentes a la aplicación de la gestión documental institucional de todos los sujetos obligados, no solo aquellos que cumplen funciones públicas, sino también aquellos que cumplen funciones privadas, que son privados pero que cumplen funciones públicas. Este decreto ha hecho una recopilación de normas tan importantes como el decreto 2609 de 2012 y el decreto 2578 de 2012, mediante los cuales se crean unas herramientas archivísticas requeridas para la aplicación, implementación, creación, ejecución, desarrollo de programas de gestión documental institucionales, y además nos dan también las guías y pautas para la creación, constitución de archivos, espacios físicos, espacios de almacenamiento y los criterios mínimos que debe tener una organización frente a la aplicación de los conceptos de la gestión documental. Dentro de lo que hemos identificado en el decreto 1080, destacamos el artículo 2.8.2.5.5, el cual nos habla de los principios del programa de gestión documental. ¿Por qué hemos considerado relevante este artículo? Porque dentro de los principios para la implementación de un programa de gestión documental se encuentra la identificación, el establecimiento, el desarrollo y la ejecución de la administración del riesgo. ¿Por qué? Es muy importante cuando la organización define y tiene claro cuáles son los riesgos a los que se ve enfocado dentro de la administración de sus recursos de información. Tengamos en cuenta que ya la información ha tomado un peso muy importante dentro de las organizaciones, y esta no solo hablando de la información contenida en soporte papel, sino de la información contenida en cualquier tipo de soporte, teniendo en cuenta además la avalancha que es creciente actualmente en la introducción de las nuevas herramientas tecnológicas para todas las organizaciones. También dentro del decreto hemos identificado el artículo 2.8.2.5.8 con los instrumentos archivísticos. Dentro de los instrumentos archivísticos, entre otros y por mencionar algunos, hemos identificado las tablas de retención documental, los cuadros de clasificación documental, el programa de gestión documental, el plan institucional de archivos, las tablas de valoración documental, un glosario de términos y unos inventarios que las organizaciones deben levantar y ejecutar teniendo en cuenta la necesidad de identificar cuáles son los recursos de información con los que cuenta, cuál es la información que actualmente posee una organización, cuál es el riesgo posible de pérdida que tenga y de fuga de esa información. También identificamos la aprobación del programa de gestión documental, que viene siendo para este caso el resultado de la recopilación de estos otros artículos y nos orienta a los requisitos mínimos que debe tener el programa de gestión documental institucional para ser aprobado. También dentro del marco legal identificamos la Ley 1712 de 2014. ¿Por qué? Esta ley ratifica los principios de la gestión documental, la responsabilidad que tienen las entidades del Estado y un concepto muy importante, los nuevos sujetos obligados por la ley. Deben contar con información confiable y oportuna, fortalecer esquemas de comunicación y publicación de la información. Es decir, ya esta ley establece
que no toda la información que se encuentre dentro de una organización es información privada o es información de carácter confidencial. Aquí establece que las organizaciones y los nuevos sujetos obligados, como así lo menciona la norma, deben tener muy claro el criterio de cuál es aquella información que debe ser pública y que ya no es objeto de confidencialidad de la empresa, sino que están obligados a mantenerla pública, esto garantizando la transparencia institucional del manejo de los recursos institucionales, del manejo de los recursos de talento humano e inclusive del manejo de los recursos financieros. También traemos dentro de nuestra exposición la ley 1581. La identificamos, pese a que es una ley que es nueva relativamente, es expedida en el año 2012, pero ha tomado fuerza en los últimos años, dada la importancia de esta ley, y es el manejo de los datos personales y la discriminación de estos datos personales como datos sensibles, datos públicos, datos privados, datos semiprivados, y dentro de esta clasificación y subcategorías de los datos, también es muy importante identificar cuáles son los riesgos a los que se enfrenta una organización cuando no concibe dentro de sus políticas el adecuado manejo y administración de los datos personales. Entendamos que cuando se habla de datos personales no solo estamos enfocados a las personas naturales, sino a las personas jurídicas. Por ende, los sujetos obligados que tienen bajo su custodia, responsabilidad, administración, captura y tratamiento datos personales deben tener muy claro el establecimiento de la política para el manejo de estos datos y de esta forma mitigar los riesgos de la fuga de esta información o de un incorrecto tratamiento de estos datos personales que pueda llevar a unas posibles demandas, a unos posibles costos por demandas. También, y no menos importante, identificamos el acuerdo 048 del 2000. Este acuerdo desarrolla el artículo 59 del capítulo 7 sobre conservación de documentos y nos habla como reglamento general de la conservación preventiva, conservación y restauración documental. Cuando hablamos y traemos a colación este acuerdo, queremos relacionarlo con la administración del riesgo, con el posible riesgo o la posibilidad que tiene la organización de perder información por causa de su deterioro. También reza el acuerdo 049 de 2000, la conservación de documentos, el reglamento general sobre condiciones de edificios y locales destinados de archivo. Muy importante este concepto, ¿por qué? Porque dentro de uno de los riesgos que podemos identificar y que vamos a ver más adelante en el desarrollo de esta exposición, hemos encontrado los riesgos de las condiciones físicas inapropiadas en las que se encuentra almacenada o conservada la información. Entonces, es muy importante primero identificar en qué condiciones se encuentra esta información y de esta forma, apegándonos a lo que dice el acuerdo 049, establecer los mínimos requerimientos que deben tener las condiciones físicas locales destinadas al almacenamiento de información documental. También tenemos el acuerdo 050, desarrolla el artículo 64 en su título 7, conservación del documento. Reglamento General de Archivo sobre prevención del deterioro del documento, y este tiene puntualmente un componente que habla sobre las situaciones de riesgo que se pueden presentar en los espacios de almacenamiento. Cerrando este componente del marco legal, es importante que demos paso a unos conceptos básicos sobre la administración del riesgo. Entonces, una vez entendido que la administración del riesgo y la administración de la gestión documental, la implementación de programas de gestión documental va ligado directamente de la mano, para nosotros como grupo es muy importante dejar en claro que hay un marco legal que abarca estos dos conceptos y que además de abarcar estos dos conceptos nos da unas pautas, lineamientos y nos define estratégicamente cómo debe ser el comportamiento y la relación, la interacción de los mapas de riesgos, del establecimiento y administración del riesgo aplicado a la gestión documental. Demos paso entonces a los conceptos de la administración del riesgo.
Una vez identificados los conceptos del marco legal que acabamos de ver, vamos a dar paso a los riesgos de la gestión documental. Hablamos ya del riesgo, de cuál es el marco legal y de cuál es el concepto genérico de la administración del riesgo que nos abordaba el autor que hemos mencionado. Hemos identificado también la importancia de discriminar y clasificar algunos de los riesgos. De hecho, estos no son todos, pero sí los que consideramos como grupos más relevantes que son aplicados a la gestión documental, y hemos trazado una línea tomando un cuadro identificando la vulnerabilidad de cada riesgo, cuál es la causa que genera este riesgo dentro de la organización y cuál es el efecto que tiene el hecho de no atender estos riesgos en la medida de lo posible lo más pronto para las organizaciones. Como riesgo número 1, y lo hablábamos un poquito en el marco normativo, se encuentra el deterioro de los documentos. Como vulnerabilidad o grado de vulnerabilidad para este riesgo tenemos la avería de los documentos durante el proceso de archivo, es decir, cómo se puede ver afectado el soporte original o la unidad de conservación del documento cuando la condición del archivo no es la adecuada y no se presta inclusive los primeros auxilios a un documento cuando lo requiere. ¿Cuáles son las causas? Una mala manipulación física de los documentos, traslado de dependencia en dependencia. Esto tiene mucho que ver cuando no hay un programa de gestión documental claramente establecido dentro de la organización, dado que esto implica que no se tiene en cuenta, no se tiene establecido en la organización un responsable directo de la administración de los documentos, un responsable directo de la organización de los archivos de gestión, de procesos de transferencia, de procesos de clasificación, de procesos de conservación y custodia. Entonces los archivos tienden a verse como unos espacios que están agrupados y que están agotados y que en algunos casos requieren ser evacuados y no se tienen en cuenta los posibles deterioros de los documentos. Inapropiado almacenamiento, prevención de incendios, es decir, las organizaciones deben tener en cuenta que los espacios para almacenamiento de archivos deben contar con unas medidas preventivas para inundaciones, contra incendios y ahora, lo que hablamos de la avalancha tecnológica, unas condiciones específicas para el manejo de la administración tecnológica con la constitución, creación de backup de seguridad que garanticen que la información, en cualquiera que se encuentre su soporte, sea conservada por el tiempo que determine las herramientas de control en la mayoría de los casos y como debería ser las tablas de retención documental. También una de las causas del deterioro de los documentos son las catástrofes naturales provocadas precisamente por estos fenómenos naturales que pueden afectar este tipo de información. Como efecto principal de este riesgo tenemos la pérdida de documentos, imposibilidad de consulta, información a atender requerimientos de usuarios. Es decir, con estas fugas de información y no solo con este riesgo, específicamente con todos los riesgos, cuando exponemos la información documental a riesgo de pérdida, pues también exponemos la organización a no poder dar respuesta oportuna a requerimientos e inclusive a perder documentos o información de carácter histórico, de carácter cultural, científico e investigativo, dependiendo de la razón de ser de la organización. Como riesgo número 2, tenemos la pérdida de documentos o de información. Como grado de vulnerabilidad identificamos la ubicación de los documentos en sitios que no corresponden, lo cual lleva a la pérdida de documentos en el momento de su registro, trámite o consulta. Es decir, cuando existen muchos responsables para la administración de la información, allí es donde identificamos claramente que hay un riesgo de fuga. Al no existir un responsable establecido, pues de esta misma forma no existe una política de conservación y de custodia de la información. Falta de seguridad física es una de las causas. Préstamo indiscriminado de documentos sin los controles debidos para las devoluciones en fechas establecidas, poco conocimiento de los responsables, y aquí también tenemos como causa la catástrofe natural o catástrofe provocada. Como efecto, daños a terceros y responsabilidades asumidas por la entidad a causa de la pérdida de la información. Como riesgo número 3, hemos identificado la inoportuna respuesta a las solicitudes y trámites tanto internos como externos.
Un grado de vulnerabilidad muy alto es el vencimiento de términos para respuesta a solicitudes. Como causa identificamos el inadecuado sistema de información. Y aquí ya empieza a jugar un papel muy importante la información física y la información electrónica. Como efecto, pérdida de credibilidad e imagen institucional. Pero además de eso, sí como grupo queremos resaltar que no solo es la pérdida de credibilidad e imagen institucional, sino que esto tiene un componente y un efecto muy fuerte mediante las respuestas a requerimientos legales, teniendo en cuenta los tiempos establecidos para dar respuesta a quejas, peticiones, reclamos, derechos de petición y tutelas a los que dan lugar cualquier tipo de reclamación en las organizaciones. Y si no se tiene la información a mano, es probable que la organización no pueda dar respuesta en los tiempos determinados para este fin. Y esto no solo acarreará pérdida de credibilidad, sino también que expone la organización o su representante legal a demandas por inoportuna respuesta. Como riesgo número 4, identificamos la manipulación o uso indebido de la información. ¿Cuál es el nivel de vulnerabilidad? La alteración de la información o las bases de datos. Robo, sustracción de la información. Tenemos como causa la transcripción de datos en forma manual, inapropiada selección y contratación de empleados y aquí lo que hablábamos un poco, falta de políticas de seguridad en la información. Cuando una organización está robusta en la ejecución, diseño de su programa de gestión documental, además de establecer cuáles son los conductos necesarios para la producción, distribución, trámite y consulta, también establece unos mecanismos de seguridad que deben ser aplicados a la información, tanto física como electrónica. Cuando esto no se tiene establecido, ¿qué podemos tener? Deterioro de la imagen institucional, pérdida de confianza, sanciones, fraudes e inclusive pérdidas económicas y demandas de terceros. Como riesgo número 5 y no menos importante, hemos identificado también una reactividad al cambio. Como vulnerabilidad a la reactividad al cambio por parte de funcionarios, lo cual implica una negación a la implementación de nuevas culturas en manejo de la administración de la información. Pienso que todos los gestores de la información y gestores documentales nos vemos abocados a tener que realizar campañas pedagógicas y de sensibilización para evitar y mitigar los riesgos de la reactividad al cambio, para implementar conductas, pensamientos y apoyo institucional para la implementación de estas nuevas herramientas y mecanismos del manejo de la información. Como causa tenemos falta de sensibilización y falta de cultura al cambio. Como efecto, la inefectividad del programa de gestión documental. Efectivamente, el programa de gestión documental, dentro de uno de sus componentes, cita que uno de los fuertes de este programa son los procesos de capacitación masiva que debe realizar el gestor del programa de gestión documental, mediante el cual se encargue de permeabilizar a toda la organización de la importancia de una adecuada administración de la información que está bajo su custodia. Como último riesgo hemos identificado la desactualización tecnológica. ¿Por qué? Este riesgo hace un tiempo no era tan resaltado. Pero ahora, y lo comentaba al inicio del video, dada la avalancha de la implementación de nuevas herramientas tecnológicas, las organizaciones se ven abocadas a establecer unos lineamientos y unas políticas de recuperación de la información, de migración de la información, con el fin de mitigar el riesgo de obsolescencia tecnológica, tanto en software como en hardware. ¿Cuáles son las causas? La no renovación de recursos tecnológicos, el incremento en el volumen documental y el incremento en el volumen de las dependencias. Cuando una organización es tendiente a su crecimiento, identificamos de esta misma forma que tiende el crecimiento en producción documental. Entonces, empieza a verse abocada la institución a establecer unas políticas de migración y el establecimiento de unos sistemas tecnológicos muy robustos que le permitan acceder a la información, custodiarla, garantizar su confiabilidad, recuperabilidad, custodia, integralidad de la información a corto, mediano y largo plazo. Como efecto de este riesgo, tenemos la imposibilidad de cumplir con metas de transferencias y organizaciones de expedientes, la dificultad en la recuperación de la información
y una inefectividad en los tiempos de respuesta a las consultas tardías. Una vez identificados estos riesgos, queremos pasar a un siguiente componente, que son unos conceptos básicos que se deben tener en cuenta para la administración del riesgo. Una vez identificados, entendida su vulnerabilidad, sus causas, sus efectos y un tanto los responsables de la atención de medidas preventivas para este riesgo. Una vez identificados los riesgos, los aspectos de vulnerabilidad, las causas y los efectos, vamos a mencionar algunos aspectos que deben tenerse en cuenta en la administración del riesgo. Como aspectos principales hemos identificado las necesidades variables de la organización. Las organizaciones son tendientes al cambio, a la modernización, a la implantación e implementación de nuevos mecanismos y herramientas, no solo tecnológicas, sino herramientas de administración de la información. Es muy importante que dentro de la administración del riesgo se tengan en cuenta estas necesidades variables de las instituciones, porque esto afecta también la forma, los mecanismos y los diseños de la administración de la información. ¿Cuáles son los objetivos particulares que persigue la organización? ¿Cuáles son los servicios y productos que ofrece? No es lo mismo una organización que su core es ofrecer un servicio a aquellas que su core es ofrecer algún producto. Los documentos, los registros que se generan son diversos, son diferentes, de distintas características. El sistema de administración del riesgo debe ser lo suficientemente robusto de forma tal que comprenda las características específicas de los servicios que ofrece la organización. También se tendrán en cuenta procesos y prácticas específicas. Debe ser parte cultural de la organización, es decir, el sistema de administración del riesgo no puede ser ajeno a ningún funcionario de la administración de la organización. No puede estar enfocado solamente a los gestores documentales o a los gestores de la información. Todas las personas dentro de una organización generan información, obedecen a funciones específicas de sus dependencias o de sus áreas de trabajo, y de esta misma forma debe implementarse dentro de cada uno de estos funcionarios y sus dependencias la cultura de la administración del riesgo para mitigar riesgos de pérdida. Debe integrarse a las políticas institucionales. La administración del riesgo tampoco puede ser un mecanismo de implementación de política ajeno a las políticas institucionales. Debe estar integrado teniendo en cuenta si la organización cuenta con aspectos de calidad, de certificación, como lo mencionaba anteriormente. Las políticas de administración del riesgo deben estar integrados a estas otras gestiones de administración de la información que ya tenga implementado la organización. Se deben validar los requisitos para la administración del riesgo. Para esto debemos identificar el propósito de la organización, la evaluación de los riesgos identificados. También cada organización dentro de su particularidad presenta riesgos particulares. No es lo mismo una organización que maneja información de oficina a una organización que su core es ser una planta de producción, donde la administración de la información puede verse más abocada a un riesgo de pérdida, dado el contexto en el que se encuentra en el componente administrativo y en el componente físico de espacios y locales para su uso. Debe establecerse la implementación de políticas, la planeación de los recursos a emplear. Y cuando hablamos de recursos no estamos hablando solamente de recursos financieros, estamos hablando de recursos de conocimiento y estamos hablando de talento humano. ¿Cuáles son los recursos en cuanto a talento humano, el personal encargado y los responsables que la organización va a destinar para la identificación, administración y mitigación de los riesgos de pérdida y fuga de la información? Esto obedece al panorama general de la organización y, por último, una vez identificados todos estos aspectos, es muy importante que se tenga en cuenta dentro del mapa de administración del riesgo cuál es el tratamiento que se va a dar. Es decir, no solo es importante identificar sus riesgos, su vulnerabilidad, sus causas y sus efectos, sino el tratamiento, las acciones de mejora y las medidas preventivas que se van a implementar. Una vez identificado los puntos a tener en cuenta, vamos a pasar a identificar los controles que a grosso modo se han listado para la administración del riesgo. Como controles, hemos definido la digitalización de los documentos de algunos procesos,
Recuerden que los procesos de administración de información digital requieren unas medidas establecidas ya, y tal vez si no lo mencionábamos en la ley 1712, también tenemos unos componentes y un marco jurídico que nos habla acerca de los procesos de digitalización certificada de documentos. La organización, cuando se encuentre lo suficientemente robusta en la identificación de los riesgos, debe identificar también cuáles son las posibles acciones de mejora, y dentro de estas se encuentra la administración de la digitalización. Pero esta debe estar acompañada de todo el componente legal, el componente administrativo, que implica un correcto uso de la digitalización en la organización. Archivadores con medidas de seguridad para la conservación de documentos físicos. Esto lo veíamos un poco en los acuerdos que mencionábamos. Estos acuerdos nos dan unos componentes muy importantes frente a las medidas que debe tener un archivador para prevenir y mitigar el riesgo de daño físico y deterioro de los documentos dentro de sus espacios. Programa de mantenimiento locativo. Aquí podemos identificar las jornadas de limpieza, los productos a utilizar para estas limpiezas y los cronogramas que se empleen dentro de los espacios para la administración de archivos para realizar la depuración de agentes contaminantes y la mitigación de roedores y plagas. Dispositivos de seguridad ambiental en algunas áreas de archivo de la entidad. Para aquello se debe identificar algunas condiciones de luz, de humedad que se encuentra dentro de los espacios de archivo, y de esta misma forma implementar los dispositivos de seguridad ambiental que sean requeridos para mitigar el riesgo de deterioro de la información física. El establecimiento de directrices para la conservación de documentos en archivo central e histórico. Todo esto debe estar contemplado dentro del establecimiento y ejecución del programa de gestión documental. Copias y respaldo de la información que se tenga digital. Ya lo mencionábamos anteriormente en la creación y la ejecución de los backups de seguridad para la información que se encuentra digital. Control de acceso físico a ciertas áreas donde se conservan documentos que contengan información confidencial para la entidad. Cuando la organización tiene sus espacios de archivo claramente identificados, espacios de archivo de gestión que son administrados por todos los funcionarios en ejercicio de funciones en trámite, los espacios de archivo central donde se conservan los documentos por el plazo precaucional y los espacios de archivo histórico, la organización también debe establecer los sujetos autorizados al acceso a esta información. Y aquí juega un papel muy importante la ley 1712, que nos habla de la transparencia y los documentos que deben ser públicos de acuerdo con esta normatividad vigente. Implementar instrumentos archivísticos. Aquí habla un poco acerca de la tabla de retención documental, el cuadro de clasificación documental, el PGD, el programa de gestión documental, y complementaría tal vez esto con las tablas de valoración documental, el PINAR o Plan Institucional de Archivos, y además otras herramientas para el control de préstamo, control de identificación, índices descriptores, ubicación topográfica y geográfica dentro de los archivos. Planificar la adquisición del hardware y software para la gestión documental. Esto implica una planificación no solo en términos logísticos, sino también en términos de ejecución presupuestal. Diseñar el programa de capacitación y sensibilización de los funcionarios, y esto lo hablábamos un poco anteriormente, de la importancia de la labor pedagógica del gestor documental frente a la sensibilización de los funcionarios para minimizar el riesgo de la reactividad al cambio y a la implementación de nuevos esquemas de información. Una vez abordados estos temas, muy rápidamente hemos identificado los aspectos básicos de la administración de los riesgos aplicados a la gestión documental. Por último, podemos concluir. Todo propósito de implementación de un sistema de gestión documental debe comprender el análisis y la administración de los riesgos documentales actuales. La implementación de los diseños para la administración del riesgo implica inversión por parte de organizaciones. Lo hablábamos dentro de la inversión en términos de tiempo, de recursos, de talento humano y de recursos financieros. La gestión del riesgo implica compromiso, sensibilización e implementación de estrategias de cambio. Es muy importante cuando se van a implementar herramientas de administración del riesgo para la gestión documental dentro de las organizaciones que el primer comprometido de la organización sea la alta dirección.
De allí a que se derive el compromiso para las estrategias de financiación de la administración del riesgo y para las estrategias de sensibilización institucional de acuerdo con los diferentes niveles de jerarquía de las organizaciones. Por último, podemos concluir que un programa de gestión documental debe comprender los análisis necesarios que establezcan riesgos actuales, mecanismos de evaluación y las acciones de mitigación o de mejora. Esperamos con esto haber hecho un recorrido básico pero fundamental de la administración del riesgo, teniendo como referencias bibliográficas la normatividad vigente, algunos autores que como grupo hemos consultado. Vale la pena resaltar que este grupo ha trabajado de la mano en equipo, hemos utilizado herramientas tecnológicas como Skype, como el WhatsApp y como el grupo del Facebook para ponernos de acuerdo en esta investigación, con la cual esperamos dar respuesta a la solicitud del docente de la investigación del marco de la administración del riesgo. Muchas gracias, gracias al equipo de trabajo, gracias profesor y compañeros, hasta luego.